es jurídicamente aprobado. Hacerlo ebrio o a 120 por hora en la ciudad, no, ¿verdad? Entonces eso es un riesgo jurídicamente desaprobado. Si ese riesgo se realiza en el resultado y si adicionalmente a esto la víctima no ha asumido acciones a propio riesgo o se ha autopuesto en peligro, entonces ahí tenemos la posibilidad de imputar objetivamente. Pero bueno, esto ya es dogmática un poco más elaborada, de ganas les voy a marear antes de hora. Quedémonos en que ahora la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad ya dejaron de ser estructuras conceptuales simplemente, es decir, tema que los académicos discutíamos con un café de por medio. Ahora esto es algo que debe probarse y que debe utilizarse en todos los casos. Eso quiere decir que los jueces, para llegar a una decisión de condena, tienen que razonar el por qué es típica desde lo objetivo y desde lo subjetivo, el por qué es antijurídica, el por qué es culpable. Un fiscal, para poder hacer una acusación coherente, tiene que asumir cada una de esas categorías dogmáticas con los elementos y estructuras que están establecidos en el código. Entonces, una de las grandes modificaciones, y desde mi punto de vista una de las más importantes, como les decía, es la introducción de la teoría del delito ya en el Código Penal. Insisto, no cualquier teoría del delito. Es decir, Bentham deja atrás y supera toda esa fase causalista y neokantiana, a la que pertenecían autores, pues lo repito, como Metzger, como Jiménez de Azúa en España, como Reyes de Chandía, Alfonso Reyes de Chandía en Colombia, como Sebastián Soler, como Silvio Ranieri. Es decir, todos estos autores, pues ya, que son autores además muy importantes, que deben leerse, ¿sí? Pero leerse desde una perspectiva más bien histórico-académica, ya no nos sirven a la hora de sustentar un caso, o un fallo, o una acusación. Y claro, esto ojo, inclusive van a tener problemas, creo yo, los jueces, con la bibliografía que citan dentro de sus sentencias. ¿Por qué? Porque no pueden decir, bueno, he llegado a la conclusión de que la acción es típica, porque como dice Jiménez de Azúa, bla, 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 la tipicidad de esto no es nada. A ver, espera un ratito. ¿Y el dolo? Porque para Jiménez de Azúa la tipicidad está el dolo, está en la culpabilidad. ¿Y dónde lo está analizando usted si la acción es dolosa o no dolosa? Porque ustedes verán en sentencias de la Corte Nacional que tenemos algunas ahora que está tan cerca pues, la Semana Santa, tenemos algunas sentencias que son solo comparables con una malafanesca, donde le meten a Jiménez de Azúa la tipicidad, a Jacobs en la antijuridicidad y a Zaffaroni en la culpabilidad. O sea, esto es más o menos como querer pintar un retrato de una persona de cuerpo entero, donde la cabeza la hago bajo las cánones de, digamos, Velázquez, el torso le hago desde los cánones de Goya y las piernas con los cánones de Picasso. Por supuesto va a salir un ejemplo. Y saben, esto es lo que pasa, tenemos una cantidad de ejemplos jurídicos que están saliendo día a día y que con el Código Orgánico Integral Penal, claro, ahora, bueno, a lo mucho puede decir que bruto es doctor, pero ya con el Código Orgánico Integral Penal, esto va a ser causa de revisión o, si es que son jueces inferiores, de casación. Es decir, los motivos de casación ahora se amplían enormemente. ¿Por qué? Porque una mala aplicación dogmática y es una inadecuada aplicación de la norma del derecho en la sentencia. Entonces ahora las posibilidades de casación se abren pero enormemente. Casación sustentada, por ejemplo, en la inadecuada definición del juez inferior o de la sala de concurso real de infracción. O sea, basta con que la sala diga el concurso real de infracciones es esto, hablo de sala de corte provincial, como para que uno pueda ir en casación a la Corte Nacional y decir que están equivocados porque definieron mal y terminaron definiendo concurso real como concurso ideal. Y usted va a decir, bueno, y esto de los concursos como que escucharon, ¿no? Yo creo que ese va a ser uno de los temas más jodidos con los cuales ustedes van a tener que enfrentar.
Y digo más jodidos porque si ustedes se equivocan, van a llevar, y digo ustedes como fiscales, van a llevar el poder punitivo del Estado a unos niveles donde robarse 8 celulares puede tener una pena mucho más alta que el homicidio. ¿Por qué? Porque uno de los defectos del concurso real de infracciones, el que se lo aplica mal, es la acumulación de penas de hasta 40 años. Si es que un fiscal delirante, que también los hay, se le ocurre procesar a una persona que habitualmente se dedica al robo de zapatos o celulares o mercadería y demuestra que ha realizado una serie de robos en diferentes días y en diferentes momentos y que son autónomos. Lo que pasa es que, ojo, la definición que nos da, esa es una de las innovaciones, desde mi punto de vista muy peligrosa. Necesaria, sí, por supuesto. Alemania, España, Argentina, Colombia tienen el concurso de infracciones, sí, necesaria, pero muy peligrosa si es que no se las sabe utilizar. Entonces, claro, para un fiscal que encuentra que una persona ha robado 8 celulares en 8 días diferentes y a esto le aplica concurso real de acciones, podría imputar delitos con pena de hasta 40 años acumulados. Claro, si en lugar de robar los 8 celulares solamente mataba, podría tener unos 15 años de pena. Entonces, por supuesto, una indebida aplicación del concurso real y del concurso ideal puede llevar a una expansión del poder punitivo estatal sin precedentes. Sin duda, sin precedentes. ¿Cuál es la diferencia? Mañana vamos a hablar de temas específicos. Mañana vamos a hablar de concursos, por favor no me hagan olvidar, apúntense, concurso real y concurso ideal, delito culposo, delito omisivo, nuevos esquemas de autoría y participación y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, bueno, recordemos además que todo esto no solamente se debe fundamentar, sino también se debe probar. La gran ventaja que tenían los fiscales en un código sin dogmática, es que lo que había que probar era básicamente la tipicidad objetiva. Y es más, gran parte de las acusaciones de los fiscales se fundamentan en criterios netamente de tipicidad objetiva. Señor juez, como la conducta cumple con todos los elementos señalados en el artículo 530 del Código Penal, así es, ¿no es cierto? Ese es el fundamento generalmente de los fiscales. Entonces, que lo que están haciendo es un análisis de tipicidad objetiva, es decir, el tipo objetivo tiene estos elementos y dentro de demostrar que la conducta tiene estos elementos. Bueno, pues ahora ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque ahora estas estructuras dogmáticas les establecen requerimientos muchísimo mayores. Si ustedes demuestran lo que acabo de describir, lo único que habrán demostrado es que la conducta es objetivamente típica. ¿Y la parte subjetiva? ¿Y el dolo? ¿Y la antijuridicidad? Es que el señor alcalde omitió todas las normas de contratación pública para la suscripción de tal contrato y, por lo tanto, incurrió en el tipo penal de favorecimiento con contratos que es asimilable al especulado. Y claro, uno dice, bueno, sí, chévere, en verdad hizo todo eso, pero explíquenos si hubo perjuicio o no hubo perjuicio. Porque si no hubo perjuicio, entonces la conducta será típica, pero no antijurídica. Porque, por eso repito, el Código Orgánico Integral Penal define la antijuridicidad desde la vulneración del derecho jurídico. Y claro, los requerimientos entonces ahora son mucho mayores. Cuidado, se les empiezan a caer los casos, porque les tocan abogados, que ya los hay, sobre todo bastante jóvenes, que vienen ya con formación en teoría del delito. Nosotros mismos estamos formando. Y formando a un buen grupo. Y claro, ahora ustedes tienen que demostrar que existió primero la acción-omisión, que ésta se subsume dentro de un tipo penal.
penal objetivo, que ha sido realizada con dolo, con culpa, que ha vulnerado un bien jurídico, que ha vulnerado efectiva y gravemente un bien jurídico, porque no cualquier vulneración de bien jurídico ya configura una inpublicidad. O sea, la lesión que produce un pellizco, por ejemplo, de la madre al hijo, es una forma de lesión, pero la vulneración de bien tan mínima que a nadie se le ocurriría procesar por esto a una persona. No así si la madre decide cortar un brazo. Y la culpabilidad, ustedes tienen que demostrar el conocimiento de la antijuridicidad del actual. Y la prueba del conocimiento de la antijuridicidad actual, pues bueno, tampoco es tan sencillo. Se presume, ius distante, que la norma es conocida. Pero ya se elimina ese viejo paradigma de la ley penal se presume conocida por todos y su infracción no exime de responsabilidad personal alguna. Si bien se eliminó en la última versión del Código Orgánico Integral Penal al error de tipo y el error de prohibición que estaban expresamente consagrados en este Código Orgánico Integral Penal, ustedes se van a dar cuenta que son una consecuencia necesaria. ¿Por qué? Porque si yo defino al dolo como conocimiento, la pregunta es, ¿y cuando hay desconocimiento? Si yo digo que la culpabilidad es conocimiento de la antijuridicidad del actual, la pregunta obvia es, ¿y si la persona no conocía que su actual era antijurídico? Por ejemplo, una española no tiene por qué saber que acá es prohibido el aborto, si en su país es autorizado. Como un ecuatoriano no tiene por qué saber que en Colombia existe el delito de perfidia. Es más, estoy seguro que ninguno de ustedes puede definir el delito de perfidia como está en el código y todos ustedes trabajan en el sistema penal. A esto se denomina error de prohibición. Cuando el error es respecto de los elementos del tipo objetivo y es parte del dolo, a eso se denomina error de tipo. El que lo hayan eliminado de la norma no implica que eso no deba reconocerse. Simplemente que les dejaron a nuestros jueces de Corte Nacional la tarea de construir esto jurisprudencialmente. Y ahí es donde vamos a tener un poco de problemas, ¿no? Vean ustedes que una interpretación tan sencilla como la que se solicitó para el tema de la mala práctica profesional, hasta ahora no sabemos. Llevamos casi 3 meses. Y entiendo que están dándose las vueltas y discutiendo, pero además con unas discusiones que el otro día me veía y le decía al presidente de la Federación Médica, creo que les va a tocar otra vez salir a la calle. Porque si el que va a salir, como me contaron que va a salir, va a ser peor de interpretación que la norma mala. Pero bueno, no nos adelantemos y esperemos a ver qué sale. Compañeros, colegas, se vienen tiempos, yo no diría difíciles, yo diría que más bien, esto hay que tomarlo como un reto importante. Pero en esto sí es estudiar o morir. Ya no podemos suplir estructuras conceptuales con labia, como normalmente hacen los penalistas. Esto ya no es un juego de técnicas de litigación oral. O sea, lastimosamente a los fiscales lo que más les han dado son técnicas de litigación oral. En otras palabras, un poco de teatro procesal, que a veces es un poco comedia procesal, y muy poco o casi nada hasta ahora del verdadero condumio, es decir, de teoría del delito. Ahora se está tratando de organizar a marchas forzadas capacitaciones a jueces y fiscales en la materia, pero claro, esto no es algo que se aprende en 3 meses, ni en 6, ni en un año, ¿verdad? Es decir, tener algún dominio. O sea, yo voy 8 años en el tema y trabajando académicamente todos los días de lo mismo y tal vez un montón de preguntas. Y es más, después de 20 años les diría que estoy más confundido que ahora. Pero sí, la verdad resulta muy, muy preocupante porque vemos que los órganos encargados de esto, con honrosísimas excepciones, por ejemplo, los estudiantes de la maestría de Derecho Penal de la Universidad Central sí recibieron estos contenidos muy a profundidad, y además hace 3 años, cuando todo esto era discusión académica. Los estudiantes de otros másteres lo han recibido un poco más como barnizada, ¿verdad? Un poquito, un vistazo, un paneo, muy por encima, y claro,
y peor todavía los que no han hecho ningún estudio postgraduado. En general, nadie o casi nadie, al menos yo no, vi esto en mi carrera de grado, yo esto lo aprendí afuera. Y claro, el primer problema, bueno, es quienes nos lo explican. Yo la verdad celebro mucho y felicito a la Asociación de Fiscales de que se haga este tipo de eventos que de alguna manera, al menos, aspiro yo, esperan generar una mínima inquietud en ustedes, porque si no entran a estudiar, si no entran a leer, van a estar terriblemente complicados. Claro, ahora la pregunta es, ¿y qué leo? Ya nos ha dicho cuáles no leer, no, mejor dicho, no les he dicho que no lean. Lo que les he dicho es que hay algunos libros que no ajustan su esquema al Código Blanco Integral Penal. ¿Cuáles sí ajustan? Autores como el chileno Augusto Ramírez, como el español Bill Puig, como Cerezo Mínez, como Raúl Zaparoni,